7 de la mañana, 21 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, por FM Atlántida, para todo el Valle del Lerma. En el Valle de Siancas estamos saliendo en la 100.1 de su dial FM La Muni, también en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de Lerma, en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. Y en Metana, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. Y si usted nos quiere ver por televisión, estamos saliendo en duples, la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color, las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital y la señal 2 de Frontera Visión. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted dormilona, tiene que trabajar la mañana, nos viene escuchando en el vehículo, en la radio y se tiene que bajar, o nos está viendo en su casa por televisión y tiene que salir y quiere seguir viendo o escuchando el programa, no se haga ningún problema. Usted nos puede seguir viendo o escuchando. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Si usted quiere leer las declaraciones completas de nuestros entrevistados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, no me importa a mí nada del programa, yo quiero saber sobre el sistema único de denuncia por violencia familiar y la quiero escuchar a la doctora Amelia Fuentes Manrupe, usted lo puede hacer. ¿Cómo hace? Ingresa a nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, que allí están colgadas todas las entrevistas de nuestros invitados. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y antes de ir con la entrevistada, vamos a ir con algunas de las cosas que nos están mandando nuestros oyentes y televidentes. Nos dice, Marcelita y equipo, buen día, te escucho muy bien de voz y de salud. Le metí unos corticoides, le digo, desde el viernes hasta hoy, ya estoy perfecta, porque la alergia me estaba matando. Dice, paseando por los programas periodísticos, cuídate porque te queremos bien y saludable. ¿Cómo está tu agenda? Dice, sonamos, dice, te invito a nuestro programa en Cadena Infinito, ya va la tercera temporada y te paso el flyer, claro que vamos a estar allí. Le decimos a el amigo Jorge Catacata, es en Llamas, los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas, así que ya vamos a agendar, ahí los operadores tienen el flyer y lo podemos pasar. Otro flyer que nos mandan los oyentes y televidentes, uno dice elecciones en el exterior, con más de, ahí está, el flyer de En Llamas de Jorge Catacata, ya vamos a agendar para ir a visitarlo uno de estos días. Otro dice, elecciones en el exterior, con más de 110.000 argentinos habilitados para votar, se conocieron los primeros resultados en España. En Barcelona ganó Milei, en Cádiz ganó Massa, en Palma ganó Bullrich, en Tenerife ganó Milei, en Vigo ganó Bullrich y en Madrid ganó River. Bien ahí, me encanta esto que se conoció, en Madrid ganó River y es para los de Boca que nos miran por TV. Otros me dicen, pregunto, dice, ¿qué es la vida de don Sebastián Cardoso? Se lo extraña. Sebastián Cardoso se fue a vivir a Tartagal, nos abandonó por el norte y calculamos que ahí estuvo haciendo campaña para Massa, porque ahí ganó Massa, ¿no? En Tartagal. Sebastián Cardoso dio vuelta a la elección en el norte. Y me mandan la foto de un perrito y dice, murió Bobby, el can más longevo del mundo en Portugal. Y atención, miren Bobby, ahí está cuando era chiquito y ahí ya está cuando era viejito. ¿Sabe cuántos años tenía Bobby cuando murió? 31 años.
¡Qué bárbaro! Y otro oyente o televidente me pregunta dónde queda el estudio de televisión. Nosotros estamos en Paraguay 2250, en el primer piso de la YPF. Vamos ahora a lo importante realmente sobre este sistema único de denuncia por violencia de género. Con nosotros, y lo vamos a leer bien, está la doctora Amelia Fuentes Marrupe, y ella es secretaria coordinadora de la Oficina de Violencia Familiar y Género del Poder Judicial, y le damos los buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida de Buena Fuente, doctora. ¿Qué tal? Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, le contamos a la audiencia de qué se trata esto que se presentó en el Poder Judicial la semana pasada. Bien. Bueno, hasta la fecha, digo hasta la fecha porque en realidad esto se pone en funcionamiento el 1 de noviembre, todas las personas que concurren a radicar denuncias en las distintas dependencias policiales, cuando comparecen a radicar la denuncia, la función del policía, según sea la situación planteada, debía cargar una doble denuncia, es decir, un acta de prevención que se llama, que es un acta de prevención penal, y si también esa situación configuraba dentro de la normativa un hecho de violencia familiar o de género, también luego debía cargar esta segunda denuncia con un número diferente, en un sistema diferente y que tomaba un camino diferente. Ahora, ¿por qué antes dos denuncias? Bueno, el sistema estaba programado así. En realidad, porque comenzaron en tiempos diferentes. ¿No era la misma que la copiaban para otro lado, o la mujer que iba, o el hombre que iba a hacer una denuncia por violencia de género tenía que repetir lo mismo? No, se copiaba la misma denuncia. ¿Por qué esta disparidad de tiempos, esta diferencia en los tiempos? Bueno, porque antes, o sea, lo que se solía hacer era la denuncia penal. Luego, con el tiempo, ¿no es cierto?, empezamos a visibilizar lo que es la violencia familiar, la violencia de género, y en consecuencia, bueno, toda la normativa comienza a acompañar esta problemática, y de allí empieza a adecuarse el sistema para la toma de denuncias de violencia familiar. Entonces, antes se tomaba solamente una acta de prevención, y luego con el paso del tiempo, como decía, con la visibilidad de esta problemática y con las normativas que acompañan, obviamente se empieza a armar un sistema apropiado para esto. Pero bueno, eso dio lugar a que hubieran dos formas diferentes de tomar esta única denuncia. Entonces, a partir de este proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso, como dijo nuestra presidenta de Corte, y que en este primer paso, porque es un proyecto transversal que tiene varias etapas, pero en este primer paso lo que se lanza es, a partir del 1 de noviembre, todas las personas que concurran a las comisarías a radicar una denuncia, el personal policial solamente va a tomar una única denuncia con una única numeración y que luego va a tomar un único camino. ¿Qué es lo que agiliza eso el proceso? Porque el tema de la justicia y la queja de siempre es que es lenta, y en este caso de violencia de género urge de que sea rápida. Exacto. Bueno, muchas veces está en juego la vida de una persona. Por supuesto. Bueno, actualmente aún sin este sistema, o sea, hablemos como si este sistema no estuviese en marcha. De hecho, se va a poner en marcha el 1 de noviembre. Las denuncias que se radican por violencia familiar y de género en cualquier dependencia policial de toda la provincia impactan en el momento en que están siendo tomadas por el oficial de servicio de la dependencia. Ellos tienen, bueno, una vez que se redacta la denuncia, que se aportan todos los datos, se confirma esa denuncia e impacta en el sistema de la Oficina de Violencia Familiar en forma automática. O sea, yo estoy hoy en Iruya, en Nazareno, radicando la denuncia, el policía confirma el sistema, inmediatamente impacta en el sistema del Poder Judicial. Es allí donde justamente es la misión de la Oficina de Violencia Familiar y de Género, tomar esa denuncia, se hace un análisis, se hace un dictamen que está a cargo de las prosecretarias,
se sortea un expediente, o sea, se le da un número de expediente y en forma inmediata, en el mismo día, está en manos de la jueza de turno que corresponda. O sea en el mismo día. En el mismo día. O sea, el sistema hoy es automático, ¿sí? Sí. Lo que se tiende con ese sistema único es evitar que se repliquen. O sea, digamos, la inmediatez va a seguir siendo tal como lo es hasta ahora. La diferencia, la gran diferencia, y obviamente a favor del sistema y a favor de toda la comunidad, es que esta denuncia va a ser ahora, estamos hablando de una única denuncia. Entonces no va a tomar caminos diferentes. ¿Y cuál es el problema del camino diferente? Que muchas veces esta única denuncia, al tomar un camino por la vía penal y luego por la vía civil, o sea, por el fuero de violencia familiar y de género, está ocurriendo que hay veces que se toman medidas, se superponen las medidas judiciales que se toman, me refiero a las medidas de protección. No hay una visibilidad de lo que hizo el fiscal y lo que hizo la jueza de violencia o el juez de garantía. Entonces, ahora, con esa transversalidad de información, lo que se tiende es que todos miremos a esa única denuncia y todos podamos intervenir, pero sin superponernos. Y ¿sí? desde el momento en que se hace una denuncia, vamos a hablar cómo se toman las medidas, qué es lo que pasa y demás, pero antes, Gustavo, le decimos a la audiencia que está sentada con nosotros en nuestros estudios María Amelia Fuentes Marrupe, ella es secretaria coordinadora de la Oficina de Violencia Familiar y Género del Poder Judicial. Lo que quieran comunicarse, hacer consultas y demás, ¿a dónde lo deben hacer? Lo pueden hacer a través del 3874-14-7505 o bien al 3874-85-8977. También pueden llamar al número fijo 427-1771. Allí están todas nuestras vías de comunicación. Decíamos, llega hoy la denuncia. ¿Qué es lo que pasa a partir de una denuncia? Bueno, como te decía, la denuncia impacta en el sistema de la oficina de violencia familiar y de género. Nosotros tomamos esa denuncia inmediatamente del sistema, se hace una lectura, obviamente un análisis de que todo esté completo, porque voy a aprovechar la oportunidad un poco para comentarle a toda la comunidad cuáles son los inconvenientes con los que nos encontramos en la oficina y por ende el juzgado, quien tiene que tomar la medida, al momento de recibir esas denuncias. Es entendible que las personas que van a denunciar situaciones de esta índole, que son bastante complejas, al momento de llegar a la comisaría a denunciar, llegan obviamente con miedo, con vergüenza, con una situación bastante adversa, y es entendible que es muy difícil. Hay mucha gente que no quiere denunciar, obviamente, por eso, por el miedo, por la vergüenza, exacto, por el cómo me van a tomar, por el me van a llevar el apunte. Exactamente. Sí. Bueno, primero saber que la policía tiene la obligación de tomar esa denuncia. Y también, como se habló en la capacitación y siempre se instruye a la policía, la importancia de que esa toma de denuncia sea una denuncia con una escucha atenta, que se genere esta empatía con el otro, sabiendo, ¿no es cierto?, que no vengo a denunciar, me robaron un celular o me robaron el auto, vengo a denunciar, como decía, una situación de violencia que se da generalmente en el ámbito intrafamiliar, con la complejidad que eso significa. Ahora, cambió la actitud de la policía porque años cuando una mujer iba a hacer una denuncia de violencia de género, era, no, pero vos qué le hiciste, no querían tomar la denuncia y todo ese tipo de cosas. Se hicieron un montón de cursos, se hicieron un montón de cosas. ¿Cambió la policía? Sí, yo creo que hay mucho por mejorar, obviamente, como todo, ¿sí? Siempre uno escucha y bueno, y tenemos presente algunas situaciones que se dan y que de hecho desde la oficina levantamos un teléfono y hacemos el reclamo correspondiente en el alcance que tiene la oficina. Obviamente nosotros no somos los superiores de esa dependencia, pero sí marcamos algunas situaciones que se presentan para tratar de evitar que eso vuelva a suceder. Pero te puedo decir que sí, que ha cambiado bastante, ¿sí? Hay como otra sensibilidad en esto, pero como en todo, hay que seguir trabajando y mucho, ¿no? Hay que trabajar muchísimo en esto, porque no es fácil. Sabemos que bueno, que todos, vos, yo, la sociedad entera está
teñida por todos estos estereotipos, estos perjuicios. Entonces no es fácil en estas situaciones ponerse en el lugar del otro. Entonces, la policía fundamentalmente lo que tiene que hacer es eso, ponerse en el lugar del otro, generar en la persona que va a denunciar un espacio de confianza, en lo posible de confidencialidad. Esto me refiero de que muchas veces las dependencias no están dispuestas ediliciamente en una forma adecuada como para tener... Tratar de atenderlo en un lugar que sea privado. Exactamente, por todo esto que hablamos al comienzo. O sea, yo vengo a denunciar algo que hasta a veces me avergüenza, que me apena. Entonces, de repente, estar sentado en una mesa, en un escritorio, con 10 personas atrás que quizás están escuchando lo que yo estoy manifestando es incómodo. Bueno, en lo posible tratar de que eso no suceda. Una vez que, y algo que se remarcó en la capacitación del viernes y que se viene haciendo siempre, la importancia de que esa denuncia tenga un relato claro, un relato preciso, que aporte todos los elementos necesarios, sabiendo de que esa denuncia va a llegar a manos de una jueza y que tiene que tomar una medida de protección. Entonces, ¿cómo yo, jueza, voy a poder proteger a esta persona si no me está dando los elementos necesarios, mínimos, como para poder hacerlo? Entonces, en esa situación muchas veces, tanto la oficina como la señora jueza se ven en una seria complicación porque no tenemos los elementos. Y otra cuestión que falla mucho y que también preocupa y que también se marcó el viernes y se lo hace de forma permanente, es al momento de consignar los datos en la denuncia, ¿sí? Yo, persona que voy a denunciar, tengo la obligación de aportarle al policía todos los datos necesarios. Hay mucha gente que hay datos que no da, ¿y por qué? ¿Y qué tipo de datos son los que no dan? Los datos personales, vos me dirás que es raro, pero sucede. A veces te dan el nombre mal escrito, el documento mal consignado. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en nuestro sistema? Que quizás esa persona ya tiene un montón de antecedentes, tiene montones de expedientes, tiene montones de medidas ordenadas por la jueza, y resulta que no las podemos encontrar en el sistema porque justamente se consignó mal un número del documento o se escribió Nancy con Y y era con I latina, por decirte. Entonces, de esa manera impacta mal en el sistema. No podemos hacer una búsqueda exhaustiva del antecedente, y eso ¿qué provoca? Que se genere un nuevo expediente como si fuese una nueva persona, ¿sí? Sin tener en cuenta todos los antecedentes que esa persona ya trae. Entonces, eso es muy, muy serio y muy grave. Entonces, los datos de la persona que va a denunciar, el domicilio, hay mucha imprecisión en los domicilios. Las personas dicen, bueno, sí, porque no recuerdo cómo es el lote, la parcela, el medidor, bueno. Y ni qué decirte con los datos del denunciado, o sea, ¿cómo se llama el denunciado? El nombre completo, no se pide el DNI del denunciado bajo ningún concepto, no es un requisito. Claro, le dicen el pelado. Exactamente. Y así no se puede. Exactamente. Es así, no pasa eso. Claro. Entonces, hay que pensar siempre que esa denuncia, para que sea, o sea, sabemos que quien va a denunciar está pidiendo un acceso a justicia, ¿no es cierto? Quiere acceder, o sea, quiere que esa denuncia llegue a manos de la jueza o el juez para que se tome la medida de protección. Entonces, pensar cómo me va a proteger, cómo va a notificar esa medida si yo, ciudadano, no le estoy aportando los datos mínimos indispensables para que eso sea posible. Entonces, los datos del denunciado es fundamental. ¿Cómo se llama y dónde vive el denunciado? Eso es crucial. Bueno, esas son las grandes dificultades que tenemos. Entonces, cuando a mí me llega una denuncia a la oficina con esas características, con la falta de datos, y donde en el relato se evidencian situaciones de extrema gravedad, te imaginarás que nosotros tenemos una brasa caliente en las manos, que hay que solucionar urgente, que hay que tomar medidas, que hay que remitir el expediente al juez. ¿Y cómo hacerlo en esas condiciones? Claro, imposible. Entonces tenemos que hacer llamados telefónicos a la comisaría generalmente no lo sabe tampoco, porque si en el momento no se lo aportaron es muy difícil. Hay veces que se consignan los teléfonos celulares de las víctimas,
nos comunicamos, a veces cuando nos atienden, a veces el teléfono tampoco está activo. Aún llamando tampoco nos aportan esa información. Entonces, lo que quiero decir es que si bien la policía y el Poder Judicial tiene la obligación de tomar la denuncia y darle un curso urgente y una medida de protección urgente a la situación que se denuncia, también hay una obligación, una responsabilidad de parte de quien va a denunciar de aportar esos datos, ¿sí? ¿Resulta ser una denuncia o no? Porque la señora que está del otro lado, del otro lado del televisor, nos está viendo por Facebook, nos está escuchando por radio, dice, ¿denuncio o no? ¿Para qué denuncio? ¿Qué pasa con las denuncias que se hacen? Bueno, como decía, las denuncias, digamos, el propósito de la denuncia en lo que es a violencia familiar y género son denuncias de protección, son medidas cautelares, ¿sí? Que tienden a proteger a la víctima, no a castigar al victimario. Eso se resuelve en una instancia penal. Lo que hace las juezas o los jueces de violencia es dictar medidas de protección. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Que se abstengan de ejercer actos de violencia, una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar, ¿sí? Pero todas esas medidas, tienen un tiempo de validez. Y ese tiempo de validez va a ser evaluado por el juez o la jueza conforme sea el seguimiento de ese expediente. Es decir, hoy la señora jueza, supongamos, toma una medida de protección, un impedimento de contacto. Bueno, entonces la jueza va a pedir una serie de informes, una serie de informes sociales y psicológicos, y conforme el resultado de toda esa información, ella podrá evaluar si la medida se mantiene o si la medida se levanta, ¿sí? O sea, se hace todo un seguimiento de ese expediente y un seguimiento de la situación. En el medio también pueden haber audiencias tomadas por su señoría en donde rápidamente quizás se puede resolver la situación. En la Oficina de Violencia Familiar, ¿cuál es el caso, por supuesto sin dar nombre, que más le impactó, el que más le pareció estas cosas no pueden pasar y estas cosas no pueden pasar en Salta? Si nos puede relatar un poco. Mira, Marcela, es curioso, pero no. Lo que vos decías hace un momento, hay muchas mujeres que denuncian en forma reiterada, muchas que denuncian en forma reiterada y luego quieren levantar la denuncia, desistir la denuncia. Eso es entender que las víctimas de violencia están atravesando por lo que se llama el ciclo de la violencia. Entonces hay que entender, no hay que prejuzgar, no hay que decir, muchas veces pasa en la policía, ay, esta mujer de nuevo acá. Bueno, es entendible que esa persona está sufriendo una situación, está entrampada en el ciclo de la violencia y no puede salir. Hay otras personas que llegan muchas veces hasta la puerta de la policía, hasta la puerta de nuestra oficina y no se animan a denunciar. Ahora, ¿por qué es eso de que presentan la denuncia y después la levantan? ¿Se arrepienten, tienen miedo, son sojuzgadas en la casa de nuevo? Sí. Si no levantas la denuncia te pasa tal cosa, si no levantas la denuncia no te paso plata para que mantengas a los chicos, porque una de las grandes violencias es también la violencia económica. Si la mujer no tiene con qué mantenerse, mucho menos tiene con qué enfrentar todo ese tipo de cosas. Bueno, eso ¿no? es propio de las características del victimario, ¿no? Sí. La manipulación, la violencia psicológica que se ejerce en forma permanente, que es te diría que es una violencia invisible, ¿sí? Invisible, y es la peor de todas, porque cuando vos recibís un golpe, el golpe se lo ve, se lo mide, ¿no es cierto? Se establece tu incapacidad para realizar tal o cual actividad, pero la violencia psicológica es tan invisible, ¿no es cierto? Y es tremenda, es tremenda. Entonces, bueno, esa manipulación es parte de todo esto. Entonces, las mujeres en esa situación sí o sí necesitan pedir ayuda, sí o sí necesitan salir, porque solas no van a salir. Eso te lo puedo asegurar. Y vos me decías cuáles eran los casos más... Sí. Mira, de todas estas situaciones últimas que sucedieron, que llegaron lamentablemente a un femicidio,
fueron casos que nunca se denunció, en la mayoría no se denunció con anterioridad. Y ahí te das cuenta de la gravedad y del silencio con el que atraviesan las mujeres esta pena, esta angustia, este dolor, ¿no? Porque muchas veces, como te decía, lo viven en absoluta soledad y en absoluto silencio, donde ni siquiera un familiar más directo puede, se sorprende ante esta situación y decir, pero yo no sabía que la situación era así. Bueno, a nosotros también nos pasa en la oficina. Cuando salen los titulares del diario algún femicidio, nunca vino. Te imaginarás que lo registro. primero que hacemos es entrar en el sistema, ver si Claro. esta persona estuvo en la oficina, qué se hizo, qué es lo que pasó. Y de los últimos casos nunca tuvimos antecedentes. Entonces ahí te das cuenta de lo difícil que es acercarse a contar esta situación. Y estas personas que viven estos procesos, es tan importante que comiencen a trabajar ese proceso con sus redes, con su familia, con sus amigos, y para que justamente las acompañen y se animen a realizar estas denuncias. Es muy difícil que quien atraviesa esto pueda hacerlo por sí ¿Y alguna solo. denuncia que haya sido muy fuerte? Porque Ay, siempre hay algo que impacta, algo que uno dice. bueno, difícil. la última denuncia impactante que estuvo en la oficina fue el caso del chiquito Francia, ¿sí? De Leonel Francia. Esa denuncia estuvo en nuestras manos, llegó. Nos recordemos un poquito a la audiencia de qué se trata el caso para los que no se acuerdan. Sí, bueno, este niñito llegó a la escuela golpeado, luego de la docente, entiendo, haberle mandado una notita de un llamado de atención. Entonces él regresó a la escuela el día siguiente diciendo de que, bueno, que lo habían golpeado. En realidad lo dijo en términos más duros. Sí. Entonces inmediatamente la escuela realizó la denuncia, que por protocolo están obligados a hacerlo. Esa denuncia llegó a nuestra oficina, ¿sí? Inmediatamente la jueza de turno tomó las medidas correspondientes y se hicieron los informes psicosociales, se pidieron los informes psicosociales. Se elaboraron los informes y bueno, o sea, luego intervino la Secretaría de Primera Infancia, o sea, hubo mucha intervención en esto. Pero bueno, hay casos, hay tantos casos, Marcela, hay tantos casos y que... ¿Qué pasó con esta criaturita? Bueno, esta criaturita, la madre llegó un día al hospital con el niño en brazos, ya sin signos vitales, diciendo que se había caído del techo del techo de la casa. Obviamente que los profesionales que intervinieron rápidamente advirtieron de que los signos que presentaba Leonel, ¿no es cierto?, no eran acordes al relato de la madre. De que se había caído del techo. Exactamente. ¿Y qué hacer ante estos casos? Porque por ahí nosotros decimos, especialmente, usted habló del caso de los docentes, y los docentes son los que más intervienen en este tipo de cosas cuando ven una criatura golpeada, cuando ven una criatura retraída, o cuando ven una criatura que tiene una hiperestabilidad extraña. Sí. Hay que denunciar, no hay que denunciar, Sí. ¿dónde hay que ir? Bueno, eso también está como muy señalado, o sea, el Ministerio de Educación tiene un protocolo activo donde todos los docentes deben, ¿no es cierto?, ya saben ante estas situaciones cómo llenar ese formulario y a quién remitirlo. De hecho, lo remiten a la oficina o lo remiten a las asesorías. Eso se toma inmediata intervención. Y esto que hablábamos también hace un momento de la sensibilización, ¿no? Yo creo que hoy la ciudadanía está más sensibilizada ante esa situación. Antes era, yo no me meto, yo no vi, yo no sé, yo no me complico con esto, yo no denuncio, yo no aviso. Hoy, por el contrario, existe otro compromiso y otra sensibilidad de parte de la ciudadanía, en donde la gente... el maestro, el docente, al tomar conocimiento de esta situación, denuncia, se compromete. Una vecina o un vecino, al tomar conocimiento del maltrato infantil o el abuso de chicos, denuncia. O ante una situación que está pasando una mujer, lo denuncia.
El hospital, hay un gran compromiso del hospital. Los hospitales denuncian, ¿sí? Ellos también tienen sus protocolos y tienen sus equipos de violencia, sobre todo el Hospital San Bernardo, que está muy organizado en esta materia, denuncia. Entonces, eso ayuda mucho, Acá me están preguntando, habló Reinaldo de Cerrillo y dice que en esa localidad, sobre el barrio Polo Nuevo, hay muchos robos. Se cansó de denunciar estos hechos delictivos, pero nadie hizo nada. Él le robaron un televisor y hasta ahora no supo más nada del ladrón. No sabe si la policía actúa o no. Bueno, esto tiene que ver sí, eso tiene que ver con otro tema, exactamente. Ahora otro oyente dice, yo afirmo porque lo comprobé y lo veo. Hay hombres muy violentos y le cuento que el que me manda este mensaje es un hombre. Y otro dice, y le pregunta si existen datos acerca de las causas de la violencia contra la mujer, dice. ¿Cuál es la causa por la que la mujer es golpeada por el hombre? Antes de que conteste la doctora, le voy a contestar yo. No hay causa que justifique que un hombre golpee a una mujer. Si usted cree que el hombre por alguna causa la puede golpear a una mujer, está muy equivocado. Si está mal hecha la pregunta, es otra cosa. Yo la leo como está y le aclaro, no hay ninguna causa por la que el hombre la pueda golpear a una mujer. Las mujeres dicen, me pegan por tal cosa, por ejemplo. Sí. ¿Cómo es? ¿Y qué dicen? ¿Por qué ellas creen que le pegan? Sí. Porque esa es otra cosa de creer que me lo merezco, me merezco que me peguen. Ayer escuché a una mujer que decía, si yo lo amo, yo lo quiero, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega si yo lo quiero, si yo lo cuido, si yo le cocino, si yo lo atiendo? ¿Por qué me pega? ¿Sí? Bueno, eso es lo que hablábamos de la violencia, bueno, la violencia psicológica, de la violencia física en este caso, ¿no? Evidentemente también la imposibilidad de esta mujer de cortar esa relación, ¿sí? Porque existe ese vínculo, ¿no es cierto?, esa dependencia emocional que a pesar de que te pega, a pesar de que te castiga, no tengo la capacidad y no tengo la fuerza como para poder superar esto y poder decir, bueno, hasta aquí llegué y listo, esta relación se terminó. Entonces, bueno, obviamente, esta situación va a seguir y continuamos con el ciclo, con lo que te decía, el ciclo de la violencia, que donde en momento después de alta tensión, volvemos a la etapa del enamoramiento, ¿sí? Donde creemos que ya todo ya pasó y no. Ya pasó, todo se superó. ¿El hombre que pega deja de pegar? No. 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 No, nunca. No. Es muy difícil que eso suceda, es muy difícil. Es muy difícil. La persona que tiene ese temperamento violento te diría que, bueno, habrán excepciones en donde se ha trabajado mucho, obviamente, no vamos a generalizar. No, porque hay otra creencia de las mujeres de sí se va a cambiar. Exactamente. No me va a dejar de pegar. Exactamente. Acá me dicen, en realidad hay que profundizar la capacitación a los policías y personal judicial porque están más preocupados en ver el celular, en tomar el mate, que en atender a la víctima. Dice, yo lo sufrí en carne propia, tuve que esperar 2 horas para que me atiendan y resulta que en una oficina contigua habían 2 mujeres entretenidas tomando mate. Y ante mi reclamo, que tuve que reclamar con todo, me atendieron, dice, soy de terror. Otro dice, obviamente no hay razón para golpear a una mujer, pero evidentemente detrás de esto hay algo, dice. Y me pide que lea de nuevo el mensaje, yo lo vuelvo a leer, dice, existen datos acerca de las causas de la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la causa por la cual la mujer es golpeada por un hombre? No, o sea, no hay datos de causa. Hay sí datos de tipos y modalidades de violencia. Eso sí, estadísticamente está registrado, pero no la causa. No la causa, no es por qué le pega. No. La pregunta está mal hecha. No. Y otro dice, pregúntele a Amelia si la homosexualidad escondida lleva a que los hombres sean violentos como parte también de esta situación.
No, o sea, yo entiendo que no. O sea, quizás eso lo podría responder más un psicólogo, pero te diría que no. Gracias por venir, Amelia. No, por favor, gracias a vos. Nosotros nos vamos ahora al deporte con Gustavo Soriano, pero no se olvide, a partir del 1 de noviembre va a funcionar este sistema único de denuncia por violencia familiar. Denuncie, no tenga miedo. Ya lo dijo Amelia Fuentes Marrupe, los últimos femicidios, nunca la mujer denunció que estaba sufriendo actos de violencia.